Martina siempre creyó que lo tenía todo controlado. Agenda organizada, metas a corto y largo plazo, pareja estable y la rutina segura que la hacía sentir que estaba haciendo las cosas bien. Tenía 28 años, un puesto de confianza en una empresa de marketing, una familia que presumía de ella en cada reunión y un novio, Julián, que encajaba perfectamente con el molde que sus padres siempre imaginaron. Y, sin embargo, cada noche, al desmaquillarse frente al espejo, no podía evitar pensar en lo mismo. ¿Esto es todo? Esto es lo que se supone que debo querer. Porque con Julián, la relación se sentía correcta. Pero nunca viva. Era como vivir en una casa decorada por otros, bonita por fuera, pero vacía por dentro. La primera grieta fue pequeña. Una cena de aniversario en la que él revisó su móvil durante casi toda la noche. Martina había elegido un restaurante especial, vestido algo más atrevido de lo habitual, incluso se atrevió a usar su perfume favorito, ese que él siempre decía que era demasiado fuerte. Pero él, lejos de notarlo, pasó la velada revisando notificaciones, hablando de su nuevo socio y haciendo comentarios al pasar como: «No te pongas celosa, sabes que este tipo de cosas son importantes para mi futuro». «Y el mío no cuenta», pensó Martina. Pero no dijo nada. Como muchas veces. La segunda grieta fue más evidente. Un día, al llegar a casa antes de lo previsto, lo escuchó hablando por teléfono. «Sí, es buena en lo suyo, sabe manejarse». «No, no es exactamente una mujer ambiciosa. Es más de las que se acomodan. Por eso me funciona». «Me funciona». Ese comentario se quedó clavado como una astilla en el centro de su pecho. No la amaba. No la admiraba. Solo le funcionaba. Y a partir de ahí, todo comenzó a tambalearse. Martina empezó a mirarse distinto. A cuestionarse si realmente estaba donde quería, con quien quería. Se dio cuenta de que había dejado de bailar sola en la sala, como solía hacerlo en la universidad. Que había dejado de escribir. Que ya no soñaba. Todo en su vida estaba tan perfectamente encajado, que ya no quedaba espacio para ella. Y entonces, un domingo por la tarde, mientras él dormía la siesta tras otra discusión sin resolver, Martina hizo algo que no planeó. Empacó una maleta pequeña, tomó su portátil, su cuaderno de notas, y dejó una carta sobre la mesa. «No quiero ser una función en tu agenda. No quiero que me elijan por comodidad. Quiero volver a encontrarme. No sé cuándo volveré. O si lo haré». Y se fue. No tenía un plan. Solo una dirección, la de la casa de su tía abuela en un pequeño pueblo costero que no visitaba desde niña. Allí, entre el olor a mar y los días sin horarios, Martina comenzaría a reconstruirse. No desde lo que los demás esperaban, sino desde lo que ella estaba dispuesta a descubrir. Porque a veces, perder una relación es el primer paso para ganarse a uno mismo. Y Julián, ese hombre tan seguro de sí mismo, aún no sabía que la mujer que había dado por sentada estaba a punto de convertirse en su mayor arrepentimiento. Martina llegó al pueblo con el rostro cansado y el corazón latiendo fuerte, como si la libertad tuviera un peso del que nadie te avisa. El viaje en autobús había sido largo, con ventanas empañadas y un silencio que, por primera vez en mucho tiempo, no la incomodaba. Lejos del cemento y las pantallas, allí todo olía a mar, a pan recién hecho y a historias sin filtros. La casa de su tía abuela Clara estaba justo al final de una calle empedrada, rodeada de jazmines silvestres y con la pintura de las contraventanas descolorida por el salitre. Martina tocó el timbre sin saber si realmente quería ser recibida. Pero lo fue. «Martina», la voz de Clara sonaba igual que en su infancia, como una caricia envolvente. «Has cambiado tanto, pero tienes los mismos ojos tristes». Martina sonrió, algo avergonzada. «Vine sin avisar». «Lo siento. Las puertas están abiertas para quien lo necesita. No hace falta pedir permiso para buscarse». Los primeros días fueron extraños. El silencio la abrazaba como un eco que nunca se terminaba. Se despertaba con el sonido de las gaviotas y pasaba horas simplemente caminando por la playa o ayudando a Clara a organizar su tienda de libros usados. Había algo terapéutico en ordenar estanterías, en limpiar portadas viejas, en descubrir títulos que nunca leyó porque Julián decía que eran demasiado cursis.
Allí, rodeada de historias ajenas, Martina comenzó a recordar la suya. Y así fue como también conoció a Leo. Leo era el dueño de un pequeño café que quedaba frente a la librería. No era el tipo de hombre que llamaría la atención al primer vistazo, pero tenía una de esas sonrisas que desarma, y una manera de mirar que parecía leer entre las líneas. Siempre vestía ropa cómoda, tenía las manos ligeramente manchadas de tinta por escribir menús a mano, y hablaba poco, pero con intención. El primer encuentro fue breve. Ella había cruzado al café para pedir un té, y al ver su expresión abrumada frente a la pizarra repleta de opciones, él simplemente dijo: «Prueba el té de hibisco. No te va a cambiar la vida, pero es un buen comienzo». Martina sonrió, sorprendida por la franqueza. Aceptó el consejo. Y volvió al día siguiente. Y al siguiente. No hablaban mucho. Apenas frases sueltas, algunas miradas largas, y comentarios inocentes. Pero había algo en esa dinámica, una comodidad que no pesaba. Leo no preguntaba por su pasado. No la miraba con lástima ni con juicio. Y eso, para Martina, era liberador. Un día, mientras ella hojeaba un libro bajo una sombrilla frente al mar, él se acercó con 2 vasos de limonada. «¿Qué estás leyendo?» «Virginia Woolf. Una habitación propia». «¿Y ya la encontraste?» «¿La habitación?» «No a ti». Martina se quedó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no la veía como la profesional, la novia, la mujer útil. La veía a ella. A la que estaba debajo de todas esas capas que se había impuesto. Esa noche, Martina escribió por primera vez en meses. No para una campaña, ni para una estrategia. Escribió para ella. Estoy en un lugar donde nadie me exige ser algo que no soy. Donde no tengo que impresionar ni complacer. Me siento torpe. Me siento frágil. Pero también, me siento libre. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, Julián miraba su bandeja de entrada vacía. Ningún mensaje de disculpa. Ninguna súplica por volver. Solo silencio. Y por primera vez, comenzó a preguntarse: ¿qué si esta vez no vuelve? Julián no estaba acostumbrado al silencio. Durante los 4 años que compartió con Martina, incluso en sus discusiones más tensas, siempre había una forma de volver. Una llamada, un mensaje extenso que comenzaba con «tenemos que hablar», o simplemente la sensación de que, pase lo que pase, ella estaría allí. No por necesidad. Por lealtad. Pero esta vez fue distinto. El silencio no era pausa, era ausencia. Una que se prolongaba día tras día, sin señales, sin explicaciones, sin drama. Y esa calma repentina, esa falta de súplica o reclamo, lo descolocó por completo. En el pueblo, Martina parecía otra. Empezaba a caminar descalza por la casa de Clara, sin preocuparse por cómo se veía. Solía salir a comprar fruta sin maquillaje y sin el terror habitual de encontrarse con alguien importante. El mundo allí no exigía máscaras, ni tacones, ni respuestas automáticas. Y eso era un descanso. Clara lo notó antes que nadie. «Estás más ligera, ¿sabes?» No como quien pierde algo, sino como quien por fin suelta. Martina no respondió, pero en su rostro hubo una paz que no necesitaba palabras. Leo también comenzó a formar parte de esa ligereza. Sin proponérselo, se volvió rutina, intercambiar libros, compartir café, caminar por la orilla cuando el sol se apagaba. No hablaban de amores pasados, ni de proyectos futuros. Solo de la hora. Una tarde, mientras Martina leía en una banca frente al faro, él se sentó a su lado y le ofreció una libreta pequeña, encuadernada a mano. «Para que escribas todo lo que no quieres olvidar cuando regreses». Martina la tomó con cuidado. «¿Y si no regreso?» Leo la miró, con esa calma suya que nunca apuraba respuestas. «Entonces habrás empezado a escribir tu historia aquí. No donde alguien más la planeó por ti». Pero mientras el presente se volvía tibio, el pasado comenzó a tocar la puerta. O mejor dicho, a marcar por teléfono. Martina ignoró las primeras llamadas de Julián. No porque odiara o despreciara. Simplemente, ya no necesitaba respuestas de alguien que nunca supo hacer preguntas.
Pero Julián no era de los que se rendían fácilmente. Y cuando su orgullo comenzó a confundirse con miedo, decidió ir a buscarla. Una mañana cualquiera, mientras Martina ayudaba a Clara a ordenar cajas en la librería, escuchó un coche detenerse afuera. No era un vehículo del pueblo. Y lo supo antes de mirar por la ventana. Julián estaba allí. De pie, en medio de una calle de tierra, con una camisa que no combinaba con el paisaje y una expresión que no había visto nunca en él, inseguridad. Cuando entró, la librería pareció encogerse. Martina lo miró en silencio. Julián rompió el hielo con una voz que no parecía suya. No sabía a dónde más ir. Necesitaba verte. Clara, intuitiva como siempre, dejó la caja que tenía entre manos y desapareció sin hacer ruido. Martina no se movió. No corrió. No lloró. No sonrió. No soy la misma que se fue, Julián, dijo, sin tono de reproche, solo con verdad. Él intentó acercarse. Martina, lo siento. Lo que dije, lo que hice, no sabía que te estaba perdiendo. Pensé que estabas feliz, como yo. Ese fue el problema. No pensaste en preguntar. Y esa frase, más que cualquier reclamo, fue el golpe más duro. Martina no gritó. No reclamó infidelidades, ni desamor. Solo mostró, con su calma, lo que él nunca vio, su valor. El valor de alguien que ya no necesitaba aprobación, sino respeto. No vine para que volvamos, dijo Julián, más bajo. Solo, no soportaba no saber de ti. Pensé que si te veía, podría entender por qué te fuiste. Martina suspiró. No me fui. Me elegí. Y eso es algo que nunca te interesó entender. Y con esa frase, se acabó. No por rabia. No por dolor. Sino por evolución. Esa noche, mientras escribía en la libreta que Leo le había regalado, anotó una frase. A veces el cierre no lo da una conversación, sino la paz que sientes cuando ya no te afecta lo que antes te destrozaba. En el pueblo, el mar siguió moviéndose como si nada. Pero dentro de Martina, algo importante acababa de sanar. Las olas golpeaban la orilla con una cadencia tranquila, como si quisieran recordarle a Martina que el mundo podía tener ritmo sin necesidad de control. La visita de Julián había sido un temblor suave, no un terremoto. Algo se movió dentro de ella, pero nada se quebró. Y eso era nuevo. Por primera vez en años, no temía quedarse sola. Y no era porque hubiese otra persona esperándola. Era porque se había descubierto a sí misma, y eso era suficiente. Leo apareció al día siguiente sin previo aviso, como siempre. Llevaba 2 cafés en la mano y un pequeño pastel de manzana envuelto en papel marrón. Clara me dijo que necesitabas azúcar, dijo, con media sonrisa. Martina alzó una ceja, divertida. ¿Me vendiste a mi tía? Ella me paga en libros viejos. No me pude negar. Ambos rieron. Y eso, ese momento sin tensiones, sin verdades dolorosas o preguntas con doble filo, fue lo que hizo que Martina bajara la guardia un poco más. Pasaron el día en la playa, como si fueran 2 amigos de toda la vida. Hablaron de cine, de canciones que odiaban sin razón, de cosas pequeñas que importaban mucho más que los grandes planes que uno solía armar en la ciudad. Martina lo miraba a ratos y se preguntaba cómo era posible sentirse tan cómoda con alguien que apenas conocía. Pero luego recordaba, no es tiempo lo que genera conexión. Es la forma en que alguien te mira, te escucha, te respeta sin presionarte. Y Leo, hacía eso sin esfuerzo. Más tarde, mientras caminaban de regreso por la pasarela de madera que unía la playa con el pueblo, él se detuvo y la miró. ¿Estás bien? Martina bajó la vista, incómoda por lo que aún no sabía nombrar. Sí. Solo, estoy intentando no huir. ¿De qué? De mí misma, tal vez. De todo lo que siento cuando me doy cuenta de que, esto, dijo señalando el silencio entre ellos, el aire compartido, las miradas que decían más de lo que admitían, no es solo amistad. Leo asintió, sin apurarla. No tienes que decidir ahora. No soy una meta. Solo estoy aquí. Si quieres compañía, me quedo. Si necesitas tiempo, también entiendo. Martina se quedó inmóvil unos segundos.
Luego suspiró. Tú no me asustas. Lo que siento, sí. Sentir no es una amenaza. Es una señal de que estás viva. Aquella noche, Clara dejó un té caliente junto a la cama de Martina, como hacía cuando era niña. Y antes de cerrar la puerta, dijo en voz baja. El miedo a sentir no es debilidad, sobrina. Es señal de que el corazón aún late. Y si aún late, es porque todavía hay historias por escribir. Martina, sola con sus pensamientos, tomó la libreta de Leo y escribió. Quizás esto sea solo el principio. No de una historia de amor, sino de un regreso. El regreso a la versión más libre de mí misma. Mientras tanto, en la ciudad, Julián bebía solo en el bar donde solían celebrar aniversarios que él siempre olvidaba. Miró su móvil otra vez, esperando un mensaje que nunca llegaría. Y entonces entendió. Martina no estaba con otro hombre. Estaba con alguien que sí la veía. Y eso, dolía más que cualquier rechazo. Martina despertó con el sonido del mar colándose por la ventana entreabierta. El sol aún estaba bajo, apenas tiñendo el cielo de un naranja suave. Había dormido profundamente, sin sobresaltos. Y aunque parecía un detalle mínimo, para ella era casi un milagro. Durante años, había dormido con la mente en alerta, repasando todo lo que debía mejorar, lo que Julián podía criticar, lo que no debía olvidar para ser suficiente. Pero en ese pueblo costero, su cuerpo empezaba a entender que el descanso no era un lujo. Era un derecho. Clara la encontró en la cocina, preparando café, con el cabello suelto y el rostro sin maquillaje. Te ves distinta, dijo la tía abuela, con una sonrisa cómplice. Me siento distinta. ¿Por el chico del café? Martina sonrió, aunque bajó la mirada. No solo por él. También por mí. Por darme permiso de empezar otra vez, sin las expectativas de nadie más. Clara asintió. Así comienza la verdadera vida, cuando ya no vives para cumplir el plan de otros. Esa mañana, Leo la invitó a un pequeño mercado artesanal en un pueblo vecino. Fueron en su moto, sin apuros. El viento les revolvía el cabello, el camino serpenteaba entre campos de girasoles y Martina no recordaba la última vez que se sintió tan libre, tan sin máscara. El mercado era una mezcla de colores, olores a pan horneado, jabones caseros, música en vivo y niños corriendo entre puestos. Leo la tomó de la mano, sin decir nada. Y Martina no la soltó. No era un gesto ruidoso. No había promesas, ni etiquetas. Solo la certeza silenciosa de que estar con alguien así, se sentía bien. Mientras comían sentados en un muro de piedra con vista al mar, Leo le ofreció una pequeña caja. No es nada serio, dijo, algo nervioso. Solo lo vi y pensé en ti. Dentro había un colgante de madera tallado en forma de pluma. Es por lo que dijiste el otro día, que sentías miedo de volar, pero ya no querías vivir en jaulas. Martina lo sostuvo con cuidado. El gesto la tocó más de lo que pensó que lo haría. Gracias, Leo. No sabía que merecía cosas así. Él la miró con ternura. Mereces eso y más. Lo único que no mereces es volver a dudar de ti por culpa de alguien que no supo verte. Esa noche, Martín escribió en su libreta, sentada frente a la ventana mientras la brisa agitaba las cortinas. Asterisco, no estoy enamorada aún. Pero por primera vez, no tengo miedo de llegar a estarlo. No porque él me salve, sino porque no me pide que me abandone a mí misma para quedarme. Asterisco. Al otro lado del país, Julián abrió una caja de recuerdos en la que encontró una vieja carta que Martina le había escrito en su primer aniversario. La releyó con una punzada en el pecho. Estaba llena de ternura, de promesas, de frases como, gracias por enseñarme a sentirme segura. Y se sintió un farsante. Porque nunca fue su prioridad. Porque ahora sabía que perdió a alguien que solo quería ser elegida con la misma intensidad con la que ella eligió. Y tal vez, pensó Julián, ya era tarde para arrepentirse. La relación entre Martina y Leo crecía sin promesas vacías ni planes forzados. Era una complicidad suave, construida a base de pequeños gestos, compartir silencio sin incomodidad, reír por cualquier tontería, cocinar juntos sin necesidad de hablar demasiado. Pero lo que más la conmovía,
era que Leo no intentaba arreglarla. No quería rescatarla, ni decirle cómo sanar. Solo la acompañaba, como quien sabe que el proceso de curación es sagrado y lento. Y sin embargo, incluso lo bello puede asustar cuando una ha vivido demasiado tiempo con miedo. Una tarde, Martina recibió una invitación inesperada. Una excompañera de trabajo, de esas que fingen amistad solo si estás arriba, le escribió para contarle que Julián había sido humillado públicamente. Una filtración de correos reveló que usaba su cargo en la agencia para manipular decisiones a su favor. Lo estaban investigando. Lo habían suspendido. Y ella, sin buscarlo, se sintió rara. No alegría. No venganza. Solo una especie de justicia que no había pedido, pero que llegó sola. Esa noche, en lugar de sentirse triunfadora, se sintió inquieta. El dolor no se deshacía con la caída de quien te hirió. El vacío que había dejado Julián no se trataba solo de amor perdido. Era el reflejo de algo más profundo, todas las veces que se anuló por ser aceptada, todas las veces que se creyó insuficiente si no era útil. Y en ese momento, sin buscarlo, surgió una pregunta. ¿Y si Leo se cansaba también? ¿Y si cuando conociera sus miedos, sus cicatrices, se alejaba como todos los demás? Leo la notó distinta. ¿Qué pasa?, preguntó, mientras caminaban por la playa al atardecer. Tengo miedo de ilusionarme, admitió ella, bajando la mirada. De necesitarte. Leo la miró con ternura, pero también con firmeza. Martina, no tienes que elegirme como salvación. Solo quiero que me elijas si te hace bien. No porque te sientas sola. No porque tengas que. Solo si tú también quieres construir algo, sin urgencias ni condiciones. Ella lo miró, con los ojos húmedos. ¿Y si un día me rompo? Entonces me siento a tu lado mientras te reconstruyes. No vine a pedirte que seas fuerte todo el tiempo. Solo real. Aquella noche, Martina se sentó frente a su libreta y escribió lo que tal vez nunca había dicho en voz alta. Asterisco, no quiero más relaciones donde tenga que demostrar que merezco amor. Quiero amar y ser amada como soy, entera cuando estoy bien, rota cuando no. Y por primera vez, creo que eso es posible. Asterisco. En la ciudad, Julián miraba su reflejo en una pantalla vacía. Había perdido el control. El prestigio. Y lo más doloroso, había perdido a la única persona que lo amó sin máscaras. Pero ya no era a ella a quien buscaba. Era a la versión de sí mismo que destruyó por ego. Y eso, supo entonces, no se recupera tan fácil. El pueblo seguía siendo el mismo, tranquilo, discreto, casi inmune al paso del tiempo. Pero Martina no. Algo en ella se había transformado, como si por fin estuviera viviendo con el volumen de su voz al máximo, sin miedo a sonar demasiado. Esa mañana se vistió con su camiseta favorita, esa que Julián decía que era muy infantil, y salió a caminar sin rumbo fijo. Con cada paso, se repetía mentalmente una frase. No tengo que demostrar nada a nadie. No más. Clara la encontró sentada en el muelle, mirando el mar, con la expresión serena de quien ha dejado de huir de sí misma. Pareces más tú que nunca, dijo la tía abuela, tomando asiento a su lado. Martina sonrió. Creo que lo soy. Por fin. ¿Y el miedo? Aún está. Pero ya no manda. Clara le apretó la mano. Ese es el verdadero triunfo, hija. No vivir sin miedo, sino seguir caminando con él. Más tarde, Martina fue hasta la vieja estación de autobuses del pueblo. No iba a tomar ningún viaje. Solo quería mirar el lugar por donde alguna vez pensó escapar. Recordó las noches en las que soñaba con desaparecer, las veces que pensó que, si se iba, tal vez alguien notaría su ausencia y cambiaría. Ahora sabía que no tenía que irse del mundo para que la valoraran. Solo tenía que quedarse, en el lugar donde se respetara a sí misma. Mientras se sentaba en una banca vacía, recibió un mensaje inesperado. Era de Julián. Solo 2 líneas. Espero que estés bien. Solo quería decirte que tenía razón. Nunca te merecí. Martina leyó el mensaje una vez, y luego lo borró. No por rencor. Porque no necesitaba validación de quien ya no tenía espacio en su historia.
Ese capítulo estaba cerrado. No con odio, sino con claridad. Esa noche, Leo llegó con una sorpresa, una fogata improvisada en la playa, rodeada de velas pequeñas y mantas. Nada especial, dijo él, encogiéndose de hombros. Solo pensé que a veces también necesitamos celebrar los pequeños comienzos. Martina se acercó y se sentó junto a él, sintiendo la calidez del fuego mezclarse con la de su pecho. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo ella, mirando el cielo estrellado. Pensé que si alguna vez amaba de nuevo, sería con miedo, con reservas, pero contigo me siento en paz. No hay prisa. No hay juicio. Leo la miró con los ojos brillando por el reflejo de las llamas. La paz también puede enamorar, Martina. Solo que a veces la confundimos con aburrimiento, porque estamos demasiado acostumbrados al caos. Ella sonrió y, por primera vez, lo besó. No por impulso. No por necesidad. Sino porque quería. Y porque ya no había sombra que se interpusiera entre lo que sentía y lo que se permitía vivir. Esa noche, mientras el mar seguía rugiendo a lo lejos, Martina escribió. Hoy ya no soy la mujer que pedía amor a cambio de su silencio. Hoy amo sin miedo. Y me aman sin condiciones. Asterisco. El fuego aún dormía sobre la arena húmeda de la noche anterior. Martina lo contemplaba desde la terraza de la casa de Clara, mientras sostenía una taza de café tibio entre las manos. El beso con Leo no había cambiado todo, pero había confirmado algo. Ya no era una mujer que besaba por miedo a la soledad. Ahora lo hacía por deseo. Por elección. Pero en su pecho todavía quedaban preguntas sin nombre. ¿Y si esto también era algo pasajero? ¿Y si Leo solo estaba allí porque ella lo hacía sentir útil, necesario? ¿Y si, al final, terminaba repitiendo el ciclo? Leo pasó por ella en su camioneta esa tarde. No traía flores ni regalos. Solo una expresión tranquila, esa que ella ya asociaba con algo parecido a la seguridad. Pensé que podríamos ir al acantilado. Hay un lugar que casi nadie conoce. ¿Te gustará? Martina aceptó sin pensarlo mucho. Aprendía cada día que no necesitaba una razón para disfrutar las cosas buenas. El lugar era mágico, un saliente de roca con vista al mar abierto, rodeado de arbustos salvajes y viento fuerte. Pero no era el paisaje lo que hacía que el corazón de Martina latiera distinto. Era él. Leo, con su manera de hablar sin interrumpir. Con su habilidad para respetar los silencios. ¿Por qué viniste aquí?, le preguntó ella, de pronto. ¿A este pueblo? Sí. Podrías estar en cualquier parte. Rodeado de gente, de fiesta en fiesta. La versión de ti que todos dicen conocer, no parece encajar en este lugar. Leo suspiró. Esa versión de mí existió. Pero nunca fue real del todo. Fui el que sonreía por fuera y se escondía por dentro. Vine aquí porque ya no quería vivir fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. ¿Y ahora?, susurró Martina. Ahora, me siento libre. Contigo no tengo que fingir nada. Pero hay algo que quiero que sepas. Martina lo miró, expectante. Me gustas. Más de lo que esperaba. Pero no estoy aquí para llenar un vacío. Ni quiero que tú lo estés para llenar el mío. No lo estoy, dijo ella, firme. Te juro que no. Y entonces, como si todo lo que habían vivido los hubiera llevado a ese punto, Leo la tomó de las manos. Solo quiero que estemos bien con nosotros mismos, incluso si esto no termina en lo que todos llaman, para siempre. ¿Y si yo quiero que sea para siempre? Entonces luchemos por eso. Pero con los pies en la tierra. Con honestidad. Con espacio para ser quienes somos sin tener que fundirnos en uno solo. Martina sonrió. Porque entendía lo que él decía. El amor no debía doler, ni exigir sacrificios de identidad. Esa noche, mientras escribía en su libreta con la brisa entrando por la ventana, dejó una frase que no necesitaba explicación. Quiero amar sin dejar de ser yo. Y por primera vez, creo que eso es posible con alguien que también ha aprendido a amarse a sí mismo. Julián, mientras tanto, intentaba recomponer los restos de su reputación en la ciudad.
Pero el verdadero castigo no era la prensa. Era el eco constante del silencio de Martina. Y por dentro, lo sabía, había perdido algo que ni todo el poder ni toda la apariencia podría devolverle. Había perdido a alguien que ahora, ya no lo necesitaba. Martina no buscaba cerrar ciclos. Porque en realidad, ya lo había hecho sola. Sin conversaciones finales. Sin disculpas. Sin una última escena dramática. Pero la vida, a veces, decide poner frente a ti aquello que ya superaste, solo para demostrarte que esta vez, no vas a temblar. Esa mañana, bajó al pueblo para acompañar a Clara a una pequeña exposición cultural. No pensaba en nada especial. Solo disfrutaba del sol, de la música en vivo, del olor a pan casero. Hasta que lo vio. Julián. Allí, de pie junto a una amiga de la familia, fingiendo interés en un cuadro. Sus ojos la buscaron enseguida. Y por un instante, ambos se congelaron. Martina sintió el pulso acelerarse, pero no por nervios, sino por sorpresa. ¿Era ese el hombre que alguna vez tuvo tanto poder sobre ella? Ahora lo veía con otros ojos. Ya no era intimidante. Era solo alguien perdido en su propio reflejo, tratando de recuperar una versión idealizada de sí mismo. Él se acercó. Martina. Hola, Julián, respondió ella, sin dar un paso atrás. No sabía que vivías aquí. No vivo aquí. Pero este lugar, me encontró a mí antes de que yo supiera que lo necesitaba. Julián bajó la mirada, incómodo. Ya no tenía control. Ya no era el que definía el tono de la conversación. Solo, quería decirte que vi tus fotos, tus textos. Estás, cambiada. Más segura. Más tú. Gracias, respondió ella, cortés, pero firme. Me costó llegar aquí. Pero no me pienso mover. Hubo un silencio. ¿Podemos hablar algún día? De verdad. Explicarte cosas. Martina negó suavemente con la cabeza. Ya no necesito explicaciones. No estoy enojada. Ni herida. Pero no me interesa mirar atrás. No si eso me frena el camino. Julián tragó saliva, como si cada palabra de ella pesara más de lo que quería admitir. ¿Estás con alguien? Sí. ¿Y, es algo serio? Martina lo miró con una mezcla de compasión y claridad. No sé si es eterno. Pero es libre. Y es real. Y nunca tuve que convertirme en otra para merecerlo. Leo llegó minutos después, sin saber nada. Solo le sonrió como siempre, la abrazó por la cintura y le habló de unas empanadas que quería probar. Martina lo tomó de la mano. No para demostrar nada. Sino porque quería. Porque su presente tenía un rostro, una voz, una calma, y no era la de Julián. Y Julián lo entendió. Lo vio. Y por dentro, se derrumbó un poco más. No por celos. Sino porque supo, con una certeza brutal, que jamás volvería a ser parte de esa historia que ahora le pertenecía a otro. Esa noche, Martín escribió en su libreta, con el corazón tranquilo. Asterisco, hoy lo vi. Y no dolió. No porque ya no signifique nada, sino porque me sané sin necesitar justicia. Y entendí que la libertad no es olvidar. Es recordar sin miedo. Asterisco. La mañana siguiente al inesperado reencuentro con Julián, Martina se despertó con una paz nueva. No porque todo fuera perfecto, ni porque la vida estuviera resuelta. Sino porque, por primera vez, no tenía miedo de sentir. Ni de quedarse. Ni de irse. Leo dormía a su lado, el rostro sereno, una mano extendida entre las sábanas como si inconscientemente la buscara incluso mientras soñaba. Ella lo observó en silencio, con ternura, y pensó. No vine a que me rescataran, pero encontré a alguien que camina a mi lado. Aquel día, Clara organizó una comida familiar con varios vecinos del pueblo. Nada formal, solo buena comida, risas y una mesa larga en el jardín. Martina, sin darse cuenta, se convirtió en el centro de atención. No por buscarlo, sino por irradiar algo distinto, seguridad, alegría sin esfuerzo, libertad. Leo se mantenía cerca, pero sin invadir. No era posesivo. No la corregía.
No necesitaba demostrar nada. Solo estaba allí, y eso bastaba. Durante el brindis, Clara levantó su copa. A los nuevos comienzos. Y a quienes tienen el valor de cerrar puertas sin rencor. Todos aplaudieron. Martina también. Aunque por dentro, sabía que ese brindis llevaba su nombre. Esa misma noche, mientras paseaban de regreso bajo un cielo despejado, Leo le tomó la mano y se detuvo. Martina, hay algo que quiero preguntarte. Ella lo miró, el corazón acelerado sin razón aparente. ¿Tú qué quieres que pase después de todo esto? No mañana, ni en un año. Tú, ¿de verdad, qué quieres? Martina no respondió enseguida. Miró al cielo, luego al camino. Finalmente, lo miró a él. Quiero seguir siendo yo. Sin miedo. Y si tú estás dispuesto a caminar a mi lado mientras cada uno conserva su esencia, quiero que sea contigo. Leo sonrió. No necesito más. Eso es lo único que quiero. No te necesito perfecta. Te quiero real. Días después, cuando regresaron juntos a la ciudad, Martina volvió al mismo entorno que antes le parecía una jaula. Pero ya no era la misma. Ahora escribía con fuerza. Ya no pedía permiso. Tenía su espacio, su voz, su tiempo. ¿Y Julián? Julián era un recuerdo borroso. Alguien que, alguna vez, la hizo dudar de su valor. Pero que ahora era parte de un pasado que no dolía, solo enseñaba. Lo último que supo de él fue a través de una noticia de prensa. Un breve artículo que hablaba de un acuerdo de confidencialidad y de su renuncia definitiva. Se esfumó del radar social, del mundo profesional, y de su vida. En su última entrada del diario, ese cuaderno que empezó en medio del dolor y que ahora cerraba con esperanza, Martina escribió. Asterisco, fui la que se humilló. La que esperó. La que amó más de la cuenta. Pero también fui la que se levantó. La que no se quedó en el rol de víctima. Hoy ya no soy la que fui sin ti. Hoy soy más fuerte. Más libre. Más yo. Asterisco. Y así terminó una historia. Pero comenzó otra. Una que no dependía de un hombre. Ni de un pasado. Solo de ella misma. Y de todo lo que merecía, por fin.